ver un pasaje muy conocido, pero lo voy a tomar un poco, bueno, yo no sé. La verdad que muy poca gente tiene una interpretación de lo que pasó ahí. Yo estudié eso y hay mucha gente que tiene interpretación media rara de este pasaje, pero yo lo puse en paralelo con un pasaje de Filipenses, y ahí van a ver cómo se articula todo eso. Bien. Así que Manuela, ¿me puede leer? Juan 8, 1 al 11. Al 11, Ya. sí. La primera página te lo puse junto. Sí, pero Perdona, Jesús... entonces volvimos porque No, estaba... acabó en el 7 antes. Ah. Terminamos el 7 donde Jesús se levanta en la fiesta del tabernáculo, el último día de la fiesta. Ya, sí. Y ahí cada uno va para su casa al final del capítulo 7 y ahí empieza el capítulo 8. Bien. Ya. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Un pasaje bien conocido. Ahí, el versículo 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Como dije, capítulo 7 termina con estas palabras. Y se fue cada uno a su casa. Cada uno fue a su casa, pero él fue al monte de los olivos. Y muy de mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Recordamos que el capítulo anterior lo querían matar porque se había levantado él delante de todo el mundo. Sus hermanos le habían mandado a la fiesta del tabernáculo pensando que iba a ser confrontado, y ahí se levanta en el medio de todos y grita: el que tiene sed, venga a mí. Y los fariseos y los saduceos lo quieren matar. Pero de nuevo regresa al templo. No se asusta para nada nuestro Señor. Y ahí volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio. Ahí puse como una nota mía que dice los fariseos son enfocados en el pecado, ella la pone en el medio. Eso es su punto. Ellos son enfocados. El pecado. Muchas veces hay gente que son así, que son en lugar de simplemente caminar con Dios y tener fe en la capacidad que Dios tiene para ellos de estar con ellos en el caminar, buscan a tener ellos su propia justicia, de no pecar, y encima acusan a otros. Están enfocados en eso. Así son los fariseos. Para estar un poquito más preciso, ahí vemos los fariseos y los
los escribas y los fariseos. Los escribas son los que estaban más ligados al templo, a la gente a los sacerdotes, a la gente del libro. Y los fariseos era una secta bien rígida de Israel. No son lo mismo. Le pusieron en el medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, la ley de Moisés nos manda a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué haces? Aquí están poniendo un espejo a Jesús, el espejo de la ley. Oiga, aquí está escrito, mira, ¿qué vas a hacer tú? Y es una trampa. Una trampa porque no pueden apedrearla, porque la ley romana prohíbe a los judíos matar a gente. Uh-huh. De hecho, por eso los judíos no mataron a Jesús. Lo mandaron a Pilato para que sea condenado, y después los romanos lo crucificaron. No fueron capaces de crucificarlo a él. Y si no la matas, si no le dice que sí, apiedrala, entonces va en contra de la ley. No está vida, ¿no? Es una trampa total. En Levítico 20:10, Manuela, Levítico 20:10, donde al lado del versículo 5. Sí. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Eso, la ley mosaica. Uh-huh. No había donde pegarse. Eso era el orden de la ley, pero en este momento, bajo el yugo romano, ya no podrían aplicarla. Uh-huh. Así que hacen una trampa a Jesús, porque en todo caso no podrían aplicarla. Pero ahí hay una trampa, y Jesús no cae en eso. Y aquí a donde voy un poquito con mi interpretación propia, pensando en eso. La final del versículo 6, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y ahí, pensándolo, yo miré un poco que hay gente inventaron cualquier cuestión. Lo que había escrito Jesús en el polvo, sí, en la tierra. Pero me hizo pensar realmente en la encarnación. La palabra se hizo carne. Escribió un nuevo capítulo. Se me fue. Se saltó. Escribió un nuevo capítulo de la revelación, caminando junto a nosotros en la realidad del polvo de la vida humana. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, se fue hecho carne y habitó entre nosotros. O Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombres. Se humilló. Ahí, frente a esta gente parada, que acusan con la ley, Jesús vino junto a la pecadora que fue puesto en medio de ellos, que fue humillada. Jesús bajó en la realidad de los hombres. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el de vosotros que está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ahí de nuevo, él es el espejo. El espejo que ellos pusieron de la ley, oiga, acúsala, él le puso el espejo de vuelta. Oiga, y ustedes, el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. Es la verdad encarnada. Es cierto que vino de manera humilde, haciéndose como hombre. Isaías 53 dice que no tenía nada para traer la mirada. Era un reflejo. ¿Cómo? Reflejo, no sé. No, la racine sans forme de Isaías 53. No sé. Bueno, hay una palabra que de Isaías 53, versículo 2, que dice eso. ¿Un retoño? Un retoño, sí. Y es cierto que él vino humillado,
pero también era la verdad encarnada. Él participó, es el logos, la palabra encarnada que vino, y esta verdad lo puso delante de ellos como espejo. Y ya que no lo reconocen, él les pone el espejo de la ley, usado por ellos para acusar a la mujer. Romanos 3, 22, 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigue. Mateo 7 Sí. dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí el espejo está. Y Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí le pone el espejo. Ustedes no quisieron ver esa situación con misericordia, entonces serán juzgados de tal manera. Y ahí están, el espejo los acusa. ¿Quién de ustedes con este espejo de la ley no tiene pecado? Y ahí se retiran uno por uno, empezando por lo más viejo, los que más pecaron, porque en la vida acumulamos pifias. Estamos con cosas. Y el más joven a lo mejor se creía todavía pimpollo y no, pero los más viejos ya sabían de qué estaban hechos. Y al inclinarse de nuevo otra vez, escribía en la tierra. Pero cuando lo oyeron, se leían uno por uno, comenzando por lo más viejo. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en el medio. Aquí, en la segunda inclinación, y lo veo como la auto-humillación definitiva de la cruz. Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí el pecado de la mujer está resuelto el problema. En la cruz el pecado de la mujer ya no es sobre ella. Él se lo llevó sobre él. Y esta segunda vez que se humilla, que baja de nuevo, se humilla de nuevo. Perdón, Manuela, ¿podrías leer de nuevo lo que acabas de leer? Filipenses 2. Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vamos a leer el pasaje de Filipenses completo después, para tenerlo, porque es como una filigrana en mi estudio que el pasaje de Filipenses. Entonces Jesús se enderezó. Ahí y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ahí se levanta de nuevo y seguramente que lo levanta a ella misma, a ella. Y ahí hay un cara a cara con la mujer. La mujer ya perdonada, ya amada, ya recibida en su humanidad, en su incapacidad. Y ahí le da una palabra creativa. Bueno, ahí cuando se enderezó y puse el Salmo 113:7. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura. Ahí, levantando la mujer. Él levanta del polvo, el mismo polvo donde escribía, no se había humillado él, levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura. Y ahí la mujer, a la pregunta, ¿ninguna te condenó? Contestó. Ella dijo, ninguno, Señor. Ahí le dice Señor, reconoce su señoría. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peca más. Y eso no es un yugo que pone sobre ella, es una palabra creativa, donde Él le da la capacidad de no pecar más. Ahí la libertad cristiana no es la libertad para pecar, sino libertad del pecado. Ya no somos esclavos, sino hijos levantados del polvo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora regresa a la página 1 y léeme Filipenses 2.
completo. Empieza aquí y Sí. termina la página 2. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Ahí está la mujer, reconocí que Él es Señor. Él se levantó con ella, pero ya nos habla también de la glorificación de Jesucristo, que ya no estaba humillado en la tierra, ya bajó, se encarnó, ya bajó bajo tierra, después de la cruz fue enterrado, pero resucitó, y cuando se levantó, aquí vemos el versículo 10, por lo cual también Dios lo exaltó hasta los sumos, y lo acogió y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa para gloria de Dios Padre que Jesús es Señor. Y ahí puse un último versículo que me gusta mucho, que es como un condensado para mí de este pasaje. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí vemos la verdad, que es el espejo de la ley, pero la misericordia se encontró con la verdad. La justicia y la paz se besaron. Qué lindo. Hay una unión completa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No son dos dioses, el Dios es que condenaba y el Dios que perdona. No, es el Dios que conduce a los hombres a considerar su pecado para recibir el perdón. Este ayo del cual hemos hablado, este pedagogo de la ley que nos conduce al arrepentimiento para que tengamos acceso a la misericordia. Porque si creemos como los fariseos y los saduceos que están aquí, los escribas, que vamos a condenar, vamos a ser condenados de la manera como hemos condenado, con la misma justicia que usamos para otros será aplicada a nosotros. Entonces, por eso que es muy importante este pasaje Filipenses, el primer versículo que hemos leído, que haya en vosotros los mismos pensamientos que estaban en Jesucristo. Para nuestra aplicación necesitamos la primera página, Filipenses. Así, que haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Así, de humillarse, de estar servidores, de dar su vida, de realmente servir una justicia diferente, la justicia de la cruz y la justicia de la ley. Eso. Amén. 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 Amén.